Hola, hola doctores, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de microbiología. Quien les habla es el docente ahí Pastor, ¿no? Y en esta oportunidad pues vamos a hablar de un tema de gran relevancia. Vamos a hablar acerca del famoso virus linfotrópico T humano o por sus siglas el HTLV. Bien, esta presentación está diseñada para que ustedes puedan comprender la taxonomía, el mecanismo de acción, la respuesta inmune y pues las implicaciones clínicas que tiene este retrovirus. ¿Ok? Entonces empecemos. Primero, situémonos en el virus. El virus es perteneciente a la familia del Retroviridae, del género Deltoretrovirus y de la subfamilia Oncovirinae. ¿Ok? Como su propio nombre dice, estos están asociados a cáncer y trastornos neurológicos, específicamente el virus linfotrópico T humano, que es un retrovirus tipo C, lo que significa que tiene una nucleocápside central en el virión maduro. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta algunas características clave de lo que viene a ser este virus. Existen cuatro tipos de virus, pero nos centraremos en los más frecuentes, en lo que viene a ser el tipo uno y el tipo 2. ¿Ya? Hay que considerar que estos, a diferencia de otros virus, estos virus se caracterizan por no ser citolíticos. ¿Ya? Como habíamos hablado de lo que viene a ser, por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana, en donde se genera em, una infestación de lo que vienen a ser las células de los linfocitos TCD4, pero aquí se genera una destrucción después de que se utiliza la maquinaria de la propia célula. En cambio, en lo que viene a ser las células infectadas por el HTLV, su mecanismo de acción principal es transformar estas células en células inmortalizadas, lo que explica pues su capacidad oncogénica y el prolongado periodo de latencia. ¿Ok? La epidemiología hay que considerar pues que aunque tiene una distribución universal, es endémico en áreas subtropicales, como viene a ser el sur de Japón, el Caribe, África, Sudamérica, ¿no? Dentro de las cuales hay que considerar que la vía de transmisión son críticas para la salud pública, ¿no? Que incluye pues el contacto sexual, la transmisión vertical, ya sea por lactancia, ¿no? El trasplante de órganos, ¿no? También lo que son las formas transplacentarias, ¿ok? Hablando un poco de lo que viene a ser la estructura de este virus, hay que tener en cuenta que como retrovirus, su genoma es ARN, ¿ya? La estructura viral incluye lo que son proteínas clave que deben reconocerse. Aquí tengo un esquema en donde pues explico, ¿no? Cómo está formada la estructura. Miren ustedes, acá tenemos al HTLV, ¿no? Que como les dije es un virus ARN con envoltura y posee la capacidad de retrotranscribir. ¿Qué quiere decir? Por eso se le conoce como retrovirus, ¿no? Es decir, formar ADN a partir de ARN. ¿Gracias a qué? A las famosas transcriptasas inversas. Los componentes principales que componen a este virus viene a ser, en primer lugar, la capa más externa, que ustedes visualizan acá, que es una membrana lipídica derivada de la célula huésped. En su superficie están las famosas glucoproteínas virales, como viene a ser la GP46 y la GP21. Estas son importantes ya que van a permitir la unión del virus al receptor de la célula diana, principalmente a cuál? A los linfocitos TCD4. ¿Ok? De ahí tenemos lo que viene a ser la cápside. En la cápside nosotros vamos a poder ubicar lo que es el P24, ¿no? Considerando pues que esta viene a ser una estructura proteica que protege el material genético viral. Aquí nosotros vamos a tener inmerso lo que es el ARN viral y las enzimas esenciales para la replicación. ¿Ok? De ahí pues, como les dije, vamos a tener el ARN, que es el material genético. Miren ustedes que son cadenas simples. ¿Qué quiere decir? Es un ARN catenario que va en sentido positivo, ¿ya? Y son dos copias idénticas. Sí, dato importante, estas dos copias va a servir como molde para poder producir ADN viral. ¿Mediante qué enzima? Mediante la enzima P55 que viene a ser la transcriptasa inversa en cuestión. Ahora bien, otras enzimas que nosotros también vamos a tener en cuenta viene a ser la integrasa, que es la P32, que inserta el ADN viral
en el genoma de la célula huésped una vez ya transcrita, ¿ok? Y de ahí vamos a tener lo que son las proteasas. Las proteasas van a cortar las poliproteínas sintetizadas en proteínas funcionales durante el ensamblaje. Habíamos hablado, por ejemplo, en el VIH que se genera una sola cadena de poliproteínas, ¿no? Pero esta cadena de poliproteína no es funcional si es que no se cortan de manera segmentada en estructuras pequeñas, que cada una va a tener una función estructural específica dentro de lo que viene a ser la acción del virus, ¿no? Entonces, tener en cuenta lo que son las proteasas y las integrasas, ¿ya? Ahora, este virus cuando entra a la célula, lo que va a hacer es retrotranscribir su ARN a ADN y se integra al genoma celular para quedar latente o replicarse de manera continua. ¿Ok? Ahora, observen aquí cómo viene a estar distribuido el genoma y la organización de estos dos virus. Como les dije, más frecuente el HTLV-1 y el 2. Ambos poseen una estructura básica similar a otros retrovirus, pero lo que los diferencia son sus genes adicionales que explican sus efectos patogénicos. El genoma básico que lo compone viene a ser el LTR, hasta ahí no se diferencia entre otros virus, ¿no? El LTR son regiones repetitivas en ambos extremos, ¿no? Tanto 5' como 3' que regulan la transcripción viral. De ahí tenemos lo que viene a ser la secuencia GAG, que codifica las proteínas estructurales del núcleo y la cápside. De ahí la secuencia POL, que codifica las enzimas virales, como viene a ser la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. Y de ahí vamos a tener la codificación del EM, ¿no? Que codifica las glucoproteínas de envoltura, ya sea la GP46 y la GP21. Exacto. Ahora, de esto estamos hablando, de lo que vienen a ser los famosos genes accesorios. Estos genes son los que se diferencian del HTLV, del VIH, por ejemplo, y explican su efecto oncogénico. En el HTLV1, particularmente, nosotros vamos a tener este de aquí, que viene a ser el P40-TAX, que es una proteína transactivadora clave. ¿Por qué es clave? Porque estimula la transcripción de genes virales y activa genes celulares que promueven, ¿qué cosa? La proliferación, ¿sí? Promueven la proliferación, como lo que vienen a ser las interleuquinas 1, ¿no? Y su receptor. Ahora, esto es clave porque el HTLV1 está asociado a lo que son leucemias y linfomas de las células T del adulto. De ahí vamos a tener, por ejemplo, lo que viene a ser el P27-REX, que regula la exportación del ARN viral desde el núcleo hacia el citoplasma. ¿Ok? Entonces, este es importante para que pueda quedar expuesto el material ya transcrito en el citoplasma y poder sintetizar proteínas virales. Y de ahí, pues, hablar de lo que viene a ser la HBZ, que es antagonista de el P40-TAX. ¿Y por qué antagoniza? Porque esto permite la persistencia del virus en estado latente. Ok, como les dije, recuerden ustedes, aquí se caracterizan por inmortalizar las células, no es citolítico. Ya entonces es importante tener en cuenta, la HBZ antagoniza la acción del TAX. El TAX hacía que estimule la transcripción de genes virales y active los genes, ¿no? En cambio, la HBZ hace que el virus se mantenga de forma inactiva o de forma latente. De ahí vamos a tener otro grupo que viene a ser el P12, P13, P30, que modulan la respuesta inmune y la replicación. ¿Ok? Ahora, aquí en lo que respecta al HTL2, es una estructura similar, pero el gen TAX produce una proteína más corta, que viene a ser el P37-TAX, como una menor capacidad transformante. ¿Ok? Aquí, en vez de lo que viene a ser la proteína HBZ, tienen una proteína APH2, que lo que explica, ¿no? Que el HTLV2 no sea claramente oncogénico, ¿no? Pero eso no quita que pueda asociarse a enfermedades neurológicas leves. El más oncogénico viene a ser el HTLV1, ¿ok? HTLV1, ¿sí? Muy bien. Ahora, no quedó claro, doctor. Entonces, volvamos a recapitular. Voy a explicarlo con manzanitas para que pueda ser entendible. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es la estructura. Nosotros tenemos una envoltura que es la capa que está aquí, no es la capa de afuera, es como una chaqueta hecha de grasa, es una capa lipídica, ¿no? Esta chaqueta el virus lo roba de la célula que lo infecta.
Ahora, en esa chaqueta hay proteínas especiales, que viene a ser la GP46 y GP21, ¿ok? Estas proteínas que hacen, funcionan como llaves. Estas llaves le sirven al virus para abrir la puerta de la célula y entrar. De ahí tenemos en la cápside lo que viene a ser la P24. Recuerden que la P24, ¿ya? Em, es una capa dura que protege el interior, llamada cápside, ¿no? Es la capa que protege al tesoro. ¿El tesoro cuál viene a ser? El ARN. Y de ahí pues tenemos el ARN viral, que es la información genética. Dentro de la cápside hay dos hilos de ARN, como si fueran dos copias del mismo libro. Este ARN contiene las instrucciones para qué, para poder fabricar el virus, ¿sí? Ahora, de ahí, para poder fabricar el virus se necesita de herramientas. Estas herramientas son las que ya había mencionado, ¿no? El P55, que es la transcriptasa inversa, que convierte el ARN en ADN, ¿no? Es como copiar un audio a texto. Y de la integrasa, que es la P32, que mete ese ADN en el ADN de la célula humana. Es como pegar su información en el libro de la célula, ¿no? Y de ahí pues tenemos las proteasas, ¿no? Las proteasas que corta y arman las partes del virus nuevo, ¿no? Es como, digamos así, es como un cuchillo que termina de montar el virus. Sí, entonces, en resumen, el virus entra, convierte ARN en ADN y lo mete en el ADN de la célula. La célula empieza a fabricar más virus porque ya tiene una información de qué codificar. ¿Ok? Y en esta segunda parte, como les dije, pues está toda el manual de instrucciones del virus, ¿no? GAG, POL y EM son las estructuras básicas de todos los retrovirus, ¿sí? GAG fabrica las partes del cuerpo del virus, la cápside y las proteínas. POL fabrica las herramientas y EM, ¿qué fabrica? Fabrica las proteínas de envoltura, ¿sí? Ahora, ¿qué los diferencia? Que el HTLV1 es el más peligroso. ¿Por qué? Por el gen llamado TAX, que produce la proteína P40 TAX, ¿no? Que es una proteína que activa genes que hacen que las células T se dividan sin control. ¿Ok? Por eso se generan los famosos cánceres, ¿no? La leucemia o el linfoma de células T. ¿Sí? Es decir, como si este fuera el acelerador del virus, ¿no? Lo acelera al tope y hace que se proliferen de manera descontrolada, ¿no? Y también tenemos lo que es la HBZ, que ayuda al virus a quedarse escondido mucho tiempo sin ser eliminado, ¿no? Entonces, en pocas palabras, el HTLV1 es un virus que enciende la división de las células, ¿ok? Puede causar lo que son cánceres. El HTLV2 es más chill, es más tranquilo, no se ve con excesos, es más tranqui, ¿no? Su gen TAX produce una versión más débil, que viene a ser el P37 TAX, que no acelera tanto a las células. En vez de la HBZ tiene la proteína APH2 que limita la actividad del virus, pero esta no suele causar cáncer, ¿no? Puede relacionarse con otros problemas neurológicos, pero es leve, ¿no? Entonces el HTLV2 es el virus parecido, pero más calmado, ¿no? Es el hermano menor sano, ¿no? Zanahoria. De ahí tenemos que tener en cuenta todas estas estructuras. Bien, recuerden la estructura básica, las proteínas de anclaje, las proteínas y las enzimas de regulación para que se pueda sintetizar el ADN viral. ¿Ok? Muy bien. Y aquí pues, cómo se da lo que es el ciclo replicativo, ¿no? El ciclo replicativo que también es importante y hablé mucho de cómo es que se genera toda la función del virus. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo replicativo. Como veramos, como vamos a ver, aquí tenemos lo que viene a ser la entrada, ¿no? El virus se une a la célula diana. ¿Cuáles vienen a ser principalmente? Los linfocitos TCD4. Entonces, esta viene a ser la membrana del linfocito TCD4. Un momento para poder señalarlo. Esto viene a ser la membrana del linfocito TCD4, ¿no? Ahora, aquí que va a liberar su material genético. Entonces, ingresa a la célula, ¿no? Se da la transcripción inversa. La transcriptasa inversa viral crea una copia de ADN, que viene a ser el ADN bicatenario, ¿no? Como puedo observar acá, ¿no? Y una vez que genere el ADN bicatenario a partir del ARN genómico viral, se da el proceso de integración. ¿Quiénes actúan acá? La integrasa viral, ¿no? La integrasa viral inserta esta copia de ADN a lo que viene a ser el genoma, ¿no? De la célula, ¿no? Formando lo que viene a ser el provirus. Aquí es donde el virus va a permanecer en forma latente.
¿ok? Cuando se forma el provirus, que viene a ser la integración del genoma viral al genoma de la célula huésped, eso se llama provirus y es donde está latente el virus, ¿no? Ahora, cuando se replica, es decir, la maquinaria de la célula huésped, que viene a estar dada por la ARN polimerasa, ¿ok? Va a ser que se transcriba este provirus, ¿no? Este provirus va a formar proteínas, ¿no? Proteínas virales, que ya habíamos hablado. Cada una de ellas va a tener distinta función. Unas van a ser enzimáticas y otras van a ser estructurales. Ahora, una vez que se sintetizan las proteínas, ¿qué se tiene que hacer? El proceso de ensamblaje y este famoso proceso de gemación. Entonces, se producen nuevas proteínas, un ARN viral nuevo, se ensambla en la superficie celular y se geman, creando una progenie viral, ¿no? Una progenie viral. Ahora es el momento del cuerpo atacar a este nuevo virus. ¿Y cómo es que se correlaciona? Bien, entonces, acá tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La respuesta inmune a este virus es un equilibrio que es muy complejo. Primero vamos a tener lo que viene a ser la inmunidad tumoral o mediada por anticuerpos. El cuerpo genera anticuerpos, ¿no? Y los primeros van a aparecer contra lo que es la envoltura aquí, el GP21. Van a actuar aquí, ¿no? Y también en lo que son las proteínas GAG, ¿sí? En estas proteínas. Más tarde aparecen anticuerpos anti-GP46 y también anti-TAX. Es decir, no se va a poder sintetizar P40-TAX. Aunque los títulos de anticuerpo se correlacionan en la carga proviral, es decir, en la fase latente del virus, se menciona en la literatura que hay poca evidencia de que la respuesta humoral controle eficazmente la infección o prevenga la enfermedad, pese a que inhibe la proteína que acelera el proceso de proliferación y también inhibe a la proteína de anclaje. Pese a ello, el virus logra penetrar y proliferar. De ahí vamos a tener lo que viene a ser la inmunidad celular. En la inmunidad celular es donde ocurre la acción principal. Los linfocitos T citotóxicos, o también conocidos como linfocitos TCD8, son los que van a controlar la replicación viral. ¿Qué es lo que pasa? Aquí la proteína TAX juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque actúa como mitógeno. ¿Qué quiere decir? Estimula la proliferación de los linfocitos CD4 infectados, aumentando la carga proviral. Es decir, que el TAX actúa aumentando a estos linfocitos que son zombies, no son células infectadas que nos van a atacar a nosotros. Y también actúa como antígeno, generando una intensa respuesta inmune que activa los linfocitos TCD8, citotóxicos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los linfocitos TCD8 reconocen a los linfocitos TCD4 infectadas que presan antígenos virales como el TAX y las destruyen. ¿Ok? Entonces, este cuadro, este proceso va a generar que haya una disminución de los linfocitos TCD4, pero una persistencia de los linfocitos TCD8, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de las infecciones, esto va a generar que disminuya la inmunidad celular, perdón, la inmunidad tumoral por parte del individuo, ¿ok? Y va a explicar mucho lo que viene a ser la clínica, ¿no? Dato interesante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el virus va a estar de manera latente. Porque recuerden que les mencioné, cuando se sintetiza la proteína TAX es cuando se activan la fase activa del virus, ¿no? El provirus se convierte en un virus que va sintetizando proteínas virales. Pero hay un contrarregulador, el HBZ. ¿El HBZ qué era? El HBZ era el que disminuía esta proliferación, era como el freno de mano para que no se pueda sintetizar y el virus pase calladito, inmiscuido, sin que le afecte lo que es la respuesta celular, ¿no? Qué interesante que es esto, carajo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. ¿Y en qué se traduce, no? ¿En qué se traduce este proceso inmunológico? En lo que viene a ser la clínica, ¿no? El HTLV en la mayoría de los casos suele ser asintomático, pero hay una minoría de pacientes
en que tras un largo periodo de latencia, aproximadamente 30, 50 años, puede progresar a enfermedades graves, ¿no? Una de ellas viene a ser la leucemia o el linfoma de T del adulto, ¿no? Que viene a ser la más frecuente asociada al HTLV-1. Se trata pues de una neoplasia maligna de linfocitos TCD4 cooperadores. Histológicamente, ¿cómo se va a caracterizar? Por la presencia de células en flor. Son linfocitos pleomorfos con núcleos lobulados en sangre periférica, ¿no? De ahí tenemos la mielopatía asociada al HTLV o la paraparesia espástica tropical, que son un conjunto de trastornos neurológicos crónicos que se ven asociados tanto al HTLV-1 como el HTLV-2, ¿no? Otros pueden ser dermatitis infecciosa, que puede estar asociada a los niños, la uveitis, la artritis, el síndrome de Sjögren, ¿no? Y pues el HTLV-2, como dije, es el hermanito sano, ¿no? No, raramente provoca leucemia, pero está asociado a lo que es la mielopatía, la mielopatía, ¿no? Asociada al HTLV, ¿no? Ahora, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cómo es que se da el diagnóstico? El diagnóstico se realiza en dos pasos. Primero lo que viene a ser el tamizaje, uy, perdón. Primero lo que viene a ser el tamizaje, ¿no? ELISA, ¿sí? Y la confirmación que se da por medio del Western Blot. Para ser positivo, debe detectar bandas de al menos un gen de envoltura, como viene a ser el GP46 o el gen GAC, como el P24 de la cápside. La diferenciación es para distinguir entre el HTLV1 y HTLV2 se requiere el PCR. Recuerden que el HTLV1 y el HTLV2 difieren en los genes accesorios que tienen, ¿no? En pacientes que presentan lo que es la leucemia o el linfoma T del adulto, histológicamente vamos a poder observar el frotis de sangre periférica, que como les dije mostrará las células en flor, ¿no? Las células en flor. Y el tratamiento, pues, es complejo y muchas veces, pues, fracasa parcialmente, ¿no? La infección asintomática actualmente, pues, no se recomienda ningún tratamiento para personas asintomáticas, pero aquellos pacientes que ya tienen leucemia o linfoma T del adulto, tenemos que tener en cuenta los tipos, ¿no? Tenemos el tipo linfomatoso, que viene a ser el más agresivo, ¿no? Acá lo voy a hacer un zoom. Que se inicia su tratamiento con quimioterapia, ¿no? Que viene a ser la vincristina, la ciclofosfamida, pero la supervivencia es muy baja. De ahí tenemos lo que vienen a ser los tipos crónicos, ¿no? O latentes, que responden mejor a una combinación de sidobudina e interferón alfa, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de la mielopatía asociada a HTLV, el tratamiento aquí es insatisfactorio. Los corticoides pueden dar mejoría, pero sus efectos secundarios limitan su uso. Recuerden que los corticoides se tienen que usar por corto tiempo o pueden generar un síndrome de Cushing, ¿no? O entre otras complicaciones. Se puede usar también interferón gamma o el interferón 1 beta con cierto éxito. Ahora, las medidas de prevención son similares al VIH, ¿no? Precauciones sexuales, análisis de donaciones de sangre, que son fundamentales para poder limitar la diseminación. Bien, entonces, en eso concluye nuestra revisión de HTLV y espero pues que haya quedado claro. Si no, ya saben, me pueden hacer cualquier consulta al DM. Muchas gracias.